sí, ya la presentación formal de Darío para continuar. A ver, Darío. Nuestro amigo Darío Alfredo González es trabajador social, docente de trabajo social, licenciado en criminalística y criminología, licenciado en ciencias de la educación, escritor de publicaciones en trabajo social, tales como la configuración de los informes sociales en trabajo social, el aula taller en trabajo social, diásporas del trabajo social, actuaciones profesionales en trabajo social, entre otros. Ha colaborado en CAPA también en varios cursos sobre informes sociales y bueno, hoy día lo tenemos para que nos dé su conferencia acerca de el informe social en la era digital. Aquí. Ya puedes empezar, Darío. Bueno, quiero agradecer la invitación, Carolina, a Capa, que me parece que está haciendo historia. Y está haciendo historia no solo en lo digital, sino me parece también en la intervención o repensar nuestras intervenciones. Y muchas gracias por invitarme a pensar sobre un tema que yo suelo trabajar, pero que no lo había mirado desde este punto de vista, que era cómo las TIC atraviesan o están presentes en la escritura disciplinar del trabajo social, en este caso, dentro del informe social, ¿no? Entonces, yo quisiera hacer dos aclaraciones. Primero, que voy a compartir algunas categorías conceptuales, voy a intentar desarrollar desde lo que yo creo o pienso que intervienen o atraviesan las TIC en nuestros procesos escriturales, y finalmente dejar como alguna reflexión sobre estas herramientas que vienen a ayudarnos de alguna manera a mejorar, o por lo menos esa es la perspectiva en la cual yo quiero posicionarme, nuestras prácticas escriturales en principio, ¿no? Interventivas escriturales. Muy bien, habiendo hecho esta aclaración, siguiente, por favor. Cuando pensamos en la tecnología, eh, tenemos que pensar la tecnología, creo yo, la primera propuesta que tendríamos que hacer es pensar la tecnología en términos amplios, ¿no? Digo, la tecnología ha estado presente desde los orígenes del hombre, yo creo que una de las tecnologías que más ha permitido avanzar al hombre ha sido el descubrimiento de la escritura, no solo de la escritura, la comunicación, sino esta forma de comunicarse, de escribir, porque si pensamos en términos históricos y occidentales, desde las tablillas de arcillas en Medio Oriente al papiro en Egipto, han contribuido a que hoy podamos conocer esa historia, ¿no? Y pensando, anclando esta tecnología del lenguaje escrito, pensando en nuestras culturas precolombinas, que también han tenido sus códices, ha quedado registro de lo que se pudo dejar o de lo que se pudo rescatar. este, Han tenido un registro escrito, ¿no? Si bien en América Latina las lenguas de los pueblos originarios generalmente es oral, es de transmisión oral, también tenemos ejemplo de esto, que es una de las tecnologías que nos ha permitido trascender como seres humanos, ¿no? Pero también es necesario pensar a las tecnologías, o sea, si pensamos en sentido más moderno, más actuales, pensamos o tenemos que pensar a las tecnologías de la información y de la comunicación, eh, que han tenido un gran impacto en la forma de intervención escritural en trabajo social. Y cuando pensamos en las TICs, pensemos que las TICs de alguna manera marca una diferencia transgeneracional.
¿no? Digo, porque los colegas más nobles que se han recibido hace 1 o 2 años, prácticamente son nativos digitales, conocen de tecnología, conocen de las ciencias computacionales, pero si pensamos en colegas que tienen entre 60, 70 años, digo, la tecnología no está pensada como con esta nueva generación del siglo XXI, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos percatarnos cómo las tecnologías atraviesan no solo la práctica profesional en sentido particular, sino nuestra vida cotidiana en general. Siguiente, por favor. Pero ¿cuál ha tenido o podríamos decir cuáles han sido las particularidades del trabajo social en su intervención con la cuestión de las TIC? Podríamos decir que la aplicación de las TIC en la intervención, en principio, una de las primeras ideas es que no sustituye el contacto personal, ¿sí? El contacto presencial con los sujetos. Esto de primera plana lo descartamos, no hay forma de que esto sea o presente algún dispositivo de sustitución, sino que refuerza, las TIC vienen a reforzar la creación de tiempos de calidad. Digo, acá podríamos pensar que las TIC nos vienen a auxiliar en tiempos en la gestión del tiempo. Justamente esto que podría generar alguna dificultad en el encuentro presencial, las TIC han de alguna manera podido resolver esto, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el uso de las TICs, de las tecnologías en general, después podríamos ver qué elementos tecnológicos son más usados por los trabajadores sociales, aumenta la relación del capital de las personas, ¿no? Digo, promueve el intercambio, el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento. Vuelvo sobre esta idea, sobre la forma de relacionamiento posible por medio de las tecnologías con ese otro, y que de alguna manera la mirada que me gusta pensar a las TIC es la de Cardona y Jiménez, que dice que está vinculado, las TIC están vinculadas con la inclusión de igualdad de oportunidades en la mirada de un otro, ¿sí? En principio. Entonces, retomando esta idea que estoy trabajando con ustedes, que son solo eso, son solo ideas, nos han permitido aumentar las interacciones entre usuarios y profesionales. Digo, no solo cuando hacemos la visita en contexto de domicilio, hacemos la observación en esa situación, sino que además también lo hacemos muy naturalmente, pedimos algún contacto o algún número de teléfono, algún número de celular o de telefonía móvil para poder seguir conectados de alguna manera con la situación que estamos abordando. Y esto, creo yo, de alguna manera facilita nuestros procesos interventivos, ¿sí? Eh, ¿En qué cuestiones facilita? Bueno, cuando la intervención tiene como objetivo la gestión social, ahí nos facilita mucho porque no solo nos permite tomar contacto o poder relacionar a ese sujeto con los servicios o las prestaciones que esté requiriendo, sino también que nos permite tener una mayor comunicación fluida con los sujetos, ¿sí? Otra idea, se pueden establecer, esto es algo que lo hemos visto en la pandemia, se pueden establecer entrevistas virtuales. Y para establecer entrevistas virtuales, que es una de las, creo yo, mayores ventajas que presentan las TICs, debemos establecer o debemos conocer algunos criterios
para enmarcar las entrevistas virtuales. Digo, situación, identificación, aseguramiento de identificación de quién estoy por entrevistar. Por ende, podríamos pensar que necesariamente requeriremos conocerlos presencialmente a los sujetos y luego la tecnología me podría facilitar hacer una videollamada con esa persona que yo ya conocí, que ya entrevisté personalmente. ¿Sí? Pero permiten esto, digo, conociendo el encuadre o cómo encuadramos esta entrevista, establecer día, fecha y hora, hacer un reconocimiento visual, eh, solicitar la no colocación de filtros, por ejemplo, como ustedes habrán visto, acá tenemos un buen ejemplo de cómo establecemos esta videollamada que yo no tengo un filtro de fondo y, por ejemplo, Carolina sí. Digamos, bueno, en el encuadre podríamos pedir que no coloque filtros de pantalla, digo, para poder tener una aproximación mínima del contexto en el cual estoy realizando la entrevista en forma virtual. Eh, y, y creo que viene a contribuir en este sentido eh, de democratización, ¿no? En principio. También permiten almacenar, podríamos pensar que las tecnologías o las nuevas tecnologías nos han permitido, pensemos nuestras propias prácticas, que en ese pasaje de escrituras en formato papel, lo hacemos en un Word y armamos una carpeta en nuestros dispositivos móviles o en nuestra notebook o en nuestra netbook, nos permiten, yo tengo archivos desde el año 2004, por ejemplo. Digo, y uno mira y son cantidades impresionantes de informes, de gestiones realizadas, digo, de documentación o de datos que han quedado o se ha podido almacenar, que esto, si lo pensamos en términos de formato papel, serían cajas y cajas. Y como diría mi mamá, en algún momento, Darío, hay que hacer una limpieza y hay que renovar el espacio, digo, que ocupan un espacio físico. Fíjense entonces cómo las tecnologías nos han permitido poder almacenar grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de documentaciones en formato digitales y que en nuestro dispositivo ocupan absolutamente nada, digamos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, si pensamos a las tecnologías, también nos permiten, como en este caso, compartir, ¿no? Compartir información. Vuelvo sobre esta idea, pensemos en, por ejemplo, cuando establecemos conexión, hoy el teléfono celular tiene muchas aplicaciones parecidas a una computadora de mesa, pero digo, hoy puedo compartir un informe social desde el WhatsApp teniendo y conociendo al profesional a quien yo tengo que derivar, por ejemplo, ¿no? Digo, puedo anticipar la información, puedo anticipar documentaciones, puedo digitalizar documentaciones, ya voy a trabajar esa cuestión del registro en imágenes, pero digo, puedo anticipar documentaciones, puedo compartir bases de datos y pensemos en estas herramientas tan naturalizadas en nuestras prácticas profesionales como el uso del correo electrónico, el uso del documento Drive, digo, facilitan también, las tecnologías nos han permitido facilitar el ordenamiento de esta información, de estos datos que tenemos y nos han permitido, a muchos nos ha permitido, realizar un procesamiento de los datos en forma adecuada, ¿no? Pero también yo pensaba cuando Carolina me invita a pensar en los informes sociales en la era digital, que las tecnologías
también muestran la brecha tecnológica, ¿no? También muestran, digo, estas posibilidades o oportunidades de acceso a los medios tecnológicos. Uno supone o tenemos esa idea de que todos tenemos Wi-Fi, todos pueden acceder a plataformas digitales, pero la verdad de nuestra población no es esa muchas veces, ¿no? A veces la situación o la condición o la localización geográfica permiten o que no se tenga acceso a Internet, digo que no cuente con un correo electrónico o que no cuente con señal para poder compartir, digo, también nos muestra las tecnologías de la información, quiénes pueden acceder y quiénes no pueden acceder a, a estas herramientas, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Antes de comenzar a trabajar sobre los mitos, yo no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, que las tecnologías también nos han permitido el uso de, yo hablaba hoy, correo electrónico, videos, compras, pagos, chat, internet, conexión a redes, navegadores, hace posible el acceso al conocimiento, al almacenamiento, ordenación, servicios, además de esto que le llaman el la cuestión de, el Word, del Excel, PowerPoint, digo, hay una inmensa cantidad de herramientas que me permiten poder hacer uso de la tecnología y generalmente cuando pensamos en el uso de la tecnología, pensamos en estas cuestiones que sean de uso libre o de uso gratuito, ¿no? En principio es lo primero que miramos los trabajadores sociales. Pero pensemos también, yo quiero trabajar con ustedes esta categoría conceptual que es el mito. El mito de las TICs o como que las TICs tendría que ser como la panacea de nuestras soluciones, ¿no? Eh, y entonces acá yo quiero tomar un concepto eh, de Alicia González Aibenes. Alicia González Aibene es una trabajadora social, doctora en trabajo social, eh, y ella presenta esta categoría conceptual de mito. Ella va a decir que el mito es, en el lenguaje cotidiano, se emplea, o sea, digo, ¿para qué usamos esta categoría conceptual? Se emplea para dar cuenta de una fábula, un relato inverosímil, es decir, que no es real, leyenda o tradición, siempre ligada a la cultura más que a la razón, ¿sí? O sea, está por sobre lo que pensamos, está por sobre lo que pensamos, sí, lo digo bien, y también, dice ella, tiene algún tipo de relación con algún individuo, la personalidad o la producción o posición que trasciende los límites de la explicación racional. Pero no nos vamos a detener en eso, sino vamos a pensar en este lenguaje cotidiano en las cuales ingresan las TIC y qué cosas pensamos que las TIC nos vienen a resolver. Yo decía hoy, siguiente, por favor, teniendo en cuenta entonces la definición de mitos para trabajo social, o por lo menos la perspectiva, una de las cosas que yo he escuchado eh, como mito, digo yo, porque la verdad que tendríamos que pensar si esto es así, que el informe social se mejora cuando lo realizás en Word. O sea, es preferible antes que un informe social realizaban a mano alzada que lo hagas en un Word. Y la verdad que yo dudaría de esta afirmación, de este mito, digo que todo lo que esté en un documento Word sea
mejor que un proceso escritural de puño y letra. Es probable, esto también va a depender del estilo de caligrafía que tenga el sujeto. Digo, hay sujetos que escriben más con mayor estilamiento que otros, ¿no? Pero miremos algunos trabajos realizados en Word y la verdad que a veces no vienen con títulos, los títulos no vienen subrayados, no hay subtítulos, no está justificado, no hay uso, no hay un criterio del uso del párrafo. Digo, no sé si en principio yo dudaría de esto, ¿no? La otra cuestión que pensando en las TIC y en nuestros procesos escriturales, es que cualquier informe o cualquiera puede realizar un informe social en computadora. Y ahí también vamos a pensar que para hacer uso de la computadora necesitamos ciertas habilidades. ¿Sí? Hay habilidades que las adquirimos por una cuestión funcional y hay habilidades que solamente la podemos aprender con capacitación. Digo, pensemos cuál es el uso que le damos a la computadora en nuestra vida cotidiana en el informe, cuando realizamos el informe social. Digo, y la verdad que hay gente que no sabe ni siquiera cuando le aparecen las barras en la parte superior de funciones del Word, digo, no comprende para qué están, digo, no saben cómo justificar, no saben cómo poner un interlineado doble, no saben cómo colocar membretes en la hoja, en un Word, digo, entonces, no cualquiera puede hacer un informe social en computadora y además que para hacer un informe social también requerimos de ciertos conocimientos disciplinares, ¿no? Digo, conocer cuáles son los componentes, sus estructuras, qué lógicas proponen algunos autores, digo, cuál va a ser el estilo o la lógica en la cual yo me siento cómodo y elijo para elaborar mi propio informe social en la computadora. Entonces digo, todas esas son decisiones que están naturalizadas para quienes la computadora ha ingresado en nuestra vida profesional, pero digo, son cuestiones que deben ser pensadas, ¿no? Otra de las cuestiones es sobre los errores ortográficos, se solucionan con el corrector de Word. Digo, es incomprensible, a veces escuchamos esta frase, digo, es incomprensible leer informes sociales que tienen errores ortográficos si el Word tiene una función de corrector. Bueno, muchas veces eh, el corrector de Word no funciona en términos como pensamos los seres humanos y corregimos y volvemos sobre, digo, no me corrige sintaxis, por ejemplo, no me corrige estilos narrativos, por ejemplo, sí puedo identificar, dependiendo de lo que se haya cargado o el uso que le doy a esa computadora de uso en mis intervenciones, la incorporación de categorías conceptuales que puede identificar, no se escriben de esa forma, ¿sí? Entonces, la verdad que tampoco el corrector de Word me garantiza que el texto esté sin problemas ortográficos, ¿sí? Sin problemas ortográficos. Y también esto que alguna vez escuché es que la calidad del informe depende del tipo de letra que elijas. Y la verdad que ahí no sería tan así, porque digo, sí, puede haber algún criterio que me permita a mí en la elección del tipo de letra o la caligrafía que yo estoy eligiendo o que me facilita el Word, teniendo algunos criterios de estructuras y formas de las letras que permitan, digo, hay estilos más limpios y hay estilos como más opacos o que dificultan la lectura. Pero, digo, también pensaría en esto, ¿sí? Siguiente, por favor. Otra de las cuestiones que hemos o yo he escuchado es que cualquier aplicación es aplicable al informe social. Y eso va a depender.
Va a depender cuál es la finalidad del uso de la aplicación que vos le quieras dar. Yo generalmente suelo recomendar, o es de mi estilo usar, eh, por ejemplo, el Paint para realizar genogramas, pero digo, también pueden ingresar algunas aplicaciones como capturas que digo que me permitan hacer screenshot y pueda yo incorporar a mí. Digo, va a depender cuál es la finalidad que vos le des a esa aplicación y que cumpla en tu objetivo, sí, en tu objetivo profesional de ese informe que vos querés comunicar, ¿no? Y acá me parece dos cuestiones en la cual quiero centrarme. Uno es el registro fotográfico como una tecnología que ingresa en los informes sociales, pero que tienen este sentido de valor mayor que lo escritural. Y acá tendríamos que pensar a las producciones de imágenes o estas tecnologías como forma de registro en los procesos escriturales, ¿sí? Hay una creencia de que una imagen vale más que 1000 palabras y esta es la idea rectora de esto último, en donde se le termina dando mayor valor al registro fotográfico o a una imagen que lo producido a través de la escritura, ¿no? Digo, deriva de esta idea. Pero entonces, digo, y esto es porque se considera que es más importante el impacto que produce en la subjetividad del observador, eh, la imagen, sobre aquello que pueda ser narrado, sobre esa misma imagen, ¿no? Y la verdad que esto es una verdad a media, digo, deriva del el uso o de la proyección o del avance que ha tenido de los estudios de publicidad en los medios de comunicación y el impacto que ha tenido en la subjetividad de las personas en la difusión de imágenes, ¿no? Pero digo, las imágenes como registro ingresan casi naturalmente en el siglo XXI, porque digo, ¿quién no posee un teléfono celular y toma, y digo, los teléfonos celulares disponen de cámaras, ¿no? Una cámara o una cámara convencional, digo, también pensemos que pueda tener una cámara digital, digo, en la cual yo pueda tomar imágenes. Pero acá siempre digo, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros registramos situaciones sociales por medio de la fotografía, hay que tener ciertos recaudos. Primero porque no somos especialistas en fotográficos, digo, no tenemos en nuestra formación una materia que hable de fotografía social, que la fotografía social es un arte, una ciencia, una técnica que tiene su propio marco teórico, sus propias características, sus propias lecturas, tiene un conocimiento, el trabajador social en este sentido tiene un conocimiento muy pragmático, casi intuitivo, y que desconoce todo este bagaje teórico de la fotografía, ¿no? Eh, y la idea de la fotografía que se configura en trabajo social es que estaría mostrando un estado de situación. Bueno, pero ese estado de situación que se da a partir de la imagen eh, puede ser leída desde diferentes perspectivas teóricas. Y me detengo en esto porque generalmente esta es una de las tecnologías que aparece con mayor frecuencia y creo yo es a la cual tenemos que prestar atención, ¿no? Y la verdad que una fotografía tampoco no me muestra la realidad que pretendía, digamos, ¿no? Yo escuchaba en el congreso, en el segundo congreso de CAPA, la escuchaba a Paula Meschini hablar sobre el registro fotográfico y me parece que ella trabaja esta categoría conceptual muy certeramente de que cada registro fotográfico debe estar acompañado de una descripción de eso que se pretende enunciar en en el trabajo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto que dice Paula es muy importante
y que muchas veces los trabajadores sociales no lo tienen en cuenta, ¿no? Bien. Y lo otro, que no es una idea mía, es una idea de Walter Giribuela, es que habla sobre la inteligencia artificial. Él dice, la inteligencia artificial puede organizar un escrito con forma de informe social, pero desconocer la importancia de la mirada profesional materializada en la escritura de un informe social no es otra cosa que regalar una bandera que como colectivo mucho trabajo nos costó obtener. Y acá vuelvo sobre la idea de esta dimensión política en la descripción de las realidades. La dimensión política en las categorías conceptuales que utilizamos para describir esas situaciones sociales que pretendemos comunicar en nuestros informes, ¿sí? También les quiero transmitir esta idea de María Cristina Melano en un texto que escribió en 1994. Ella decía que pese a la incorporación de la tecnología en materia de registro, refiriéndose al registro fotográfico de alguna manera, ella pensaba, y yo creo que esto también tiene algo de esto, que los hechos en nuestros medios no predisponen a suponer que la información a través del uso de la palabra pueda ser sustituida por la imagen fotográfica. Yo comulgo con esta idea. De ninguna manera una imagen fotográfica puede sustituir un relato narrativo de esa situación. Y en el caso que así fuera, como dice Paula Meschini, la descripción política que hago de esa imagen debe ser coherente con la imagen que estoy mostrando. Porque es posible que yo esté utilizando, que muestre una imagen y que las categorías conceptuales que estoy utilizando para describir esa imagen no estén relacionadas con esa imagen que yo estoy mostrando. Doy un claro ejemplo, hace poco me encontré con una imagen de un baño, de una casa, digo, si el núcleo húmedo estaba fuera del contexto, o sea, fuera de la vivienda, un baño externo, y el trabajador social decía, la vivienda presenta un baño semimoderno. Cuando miro las imágenes en el anexo, me encuentro con que la categoría semimoderna para ese trabajador social era un baño que no tenía puertas, las paredes no estaban revocadas, tenía piso de tierra y tenía un inodoro únicamente. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿esa categoría semimoderna condice con la imagen que yo estoy mostrando? Y habría que pensar y reflexionar a conciencia y muy criterioso y críticamente esto que yo quiero traducir en imágenes, aquello que lo tengo que hacer en forma narrada. ¿Sí? Siguiente, por favor. Muy bien, por último, digo, son ideas que he venido trabajando. Yo estaba trabajando esto de pensar, entonces toda praxis es superadora, pero práctica sin reflexión teórica es activismo, es accionar desde el sentido común, es accionar desde lo obvio y solamente esto último no es trabajo social. Finalmente quiero reflexionar con ustedes o pensar que las TICs sí nos ayudan en nuestra tarea, nos facilitan, pero no son las soluciones a nuestros procesos interventivos escriturales. Evidentemente, la dimensión política sigue primando en nuestros registros y en nuestros procesos de escritura, aún mediados por las TICs. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. No sé si alguna de los que están presentes desean hacer algunas preguntas a Darío. Aquí aprovechen. Omera Pardo de Panamá. Sí, te escuchamos.
Prende tu cámara, ¿Cómo Mayra. estás, Omaira? Un gusto verte y Un gusto, saludarte. un gusto, Darío. Sí, estoy de acuerdo con usted. La pregunta es, en base a su experiencia, queda evidenciado que, que las TICs son una herramienta que no suplanta la intervención profesional del individuo, grupo y comunidad. Sí, evidentemente las TICs deben ocupar ese lugar, a mi criterio, por supuesto, ¿no? Deben ocupar ese lugar de herramienta, deben ocupar ese lugar de medio y no deben ocupar, no debe ser el fin. Digo, el trabajador social no busca mejorar su intervención por el uso, a través del uso de la tecnología. Digo, y en ese sentido, la verdad que la tarea del trabajador social podría tener, pensando en los avances, digo, hoy nos encontramos con gestiones de turnos electrónicos, o sea, todo está mediado por la tecnología, pero digo, aún así, eh, esos procesos en donde prima lo tecnológico, y digo, y ahí hay un desafío para los trabajadores sociales de incorporarlo como herramientas, digo, debo conocer cómo sacar un turno en la web porque es la orientación que le voy a dar a la persona que lo debe hacer, digo, porque cómo yo puedo orientar al sujeto si desconozco cuáles son las plataformas, cuáles son los procedimientos de esa plataforma. Digo, y ahí hay un desafío nuestro en la actualización de las TIC. Ahora, las TIC van a reemplazarnos en nuestros procesos interventivos y yo creo que estamos aún lejos, por no decir nunca, justamente por esto que dice Walter Giribuela, hay una bandera que es la bandera de política en la cual nosotros definimos realidades. Digo, y esto se ve cuando ingresamos ciertos datos con la inteligencia artificial, qué sé yo, un chat GTP, en donde yo pido que me describa, digo, realizo algunos prompts y pido que me describa, y la verdad que esas descripciones eh, no tienen esa mirada del profesional, que es esa mirada situada, esa mirada Ujú. política, esa mirada de entender qué es lo que está atravesando ese sujeto, cuál es la situación que atraviesa. Entonces, ahí me parece que todavía el trabajador social o los trabajadores sociales tienen una actuación muy importante, que facilitan seguro, que mejoran y posiblemente, y lo otro que yo pensaba, digo, a veces tenemos una gran resistencia a lo que no conocemos. Es importante tener la actitud del niño ante lo nuevo, esa curiosidad y esa pregunta ante lo desconocido. Mm, Tener la valentía del adolescente, digo, en zambullirnos y meternos de lleno en estas aplicaciones que son desconocidas, pero tener la responsabilidad del adulto en el uso de la tecnología. Digo, me parece que esta idea sintetiza un poco cuál es el lugar que tienen o deberían tener las TICs en nuestras intervenciones profesionales. Sí, es cierto lo que decís, Mayr, y me alegro de verte. Y un saludo Gracias, a Panamá. gracias. Siempre te sigo en las redes, así que bueno, sí, coincido con vos. Hay una dimensión política, creo que es irrenunciable de los trabajadores sociales en el uso de las TICs y en el lugar que le damos, ¿no? Ujú. Sí, recogiendo algo de lo que dices, yo me uno a eso porque las TICs no pueden suplantar una intervención ni la calidez humana. Esa calidez humana que debe caracterizar nuestra intervención profesional. Porque en pandemia conocí compañeras que hacían entrevistas vía virtuales y me parece que también se perdió ese contacto humano que no nos caracteriza como profesión.
Y a veces es el desconocimiento de las autoridades que llevan a cabo estas herramientas para que nosotros las utilicemos, de que nosotros no podemos dejar por un lado nuestra profesión humanística, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que defender ese espacio profesional, porque donde nosotros soltemos ese espacio profesional, lo van a agarrar otras disciplinas. Y ahí vamos a perder espacio, me parece a mí. ¿Qué usted opina? Sí, yo hoy justamente comentaba con los estudiantes, digo, a partir de la pandemia que nos ha dejado, digo, con mayor presencia las tecnologías en nuestras intervenciones, digo, ¿quién hace uso? Les invitaba a los estudiantes a pensar cuáles serían nuestros criterios en el uso de esa entrevista en el caso que decidamos hacer una entrevista. ¿Cuáles serían los criterios profesionales? ¿Cuál sería el marco? Porque ahí tendríamos que pensar en la situación social, ¿no? Digo, no es lo mismo, la tecnología no nos permite tomar real dimensión de la vida cotidiana del sujeto en su contexto, que es el domicilio, tiene esa limitación, por supuesto, pero no es lo mismo establecer una entrevista que tenga como finalidad una gestión que una entrevista en una situación de violencia de género. ¿No? Digo, ¿cuál sería el criterio para que vos solamente quieras hacer o establezca de primera mano las entrevistas mediadas por la tecnología? Y la verdad que en términos éticos, digo, habría que pensar que nos interpele esto, digo, necesariamente necesitamos conocer al sujeto en la vida cotidiana y la vida cotidiana o la gran parte de la vida cotidiana trasciende en el domicilio de los sujetos, en el hogar de los sujetos. Digo, y ahí la tecnología, digo, pierde esto que vos decías, Mayra, la relación humanística, digo, ¿cómo establezco yo contacto? ¿Cómo hago ese abordaje, esa primera entrevista con el sujeto, en donde la calidez, el tono de voz, las expresiones no verbales pueden ser registradas y que no pueden ser registradas por los medios tecnológicos? Digo, esto se pierde en el uso de la tecnología. Digo, ¿cómo yo puedo establecer esa categoría situacional de la vida cotidiana por medio de la tecnología? Es imposible, no se puede. Digo, la tecnología sí me podrá facilitar en intervenciones posteriores, pero Ujú. no inicialmente. Yo Exacto. no recomiendo una primera entrevista mediada por tecnología, no. En principio, no. ¿Sí? Puede ser, sí, cuando uno ya está en un proceso de seguimiento, por ejemplo. Ahí sí. Ujú. ¿Cómo no? Muchas gracias. No, por favor. Un gusto y un abrazo hasta Panamá. Muchas gracias, Darío. Gracias, gracias, Mayra, por Ajá. participar el día de hoy. ¿Cómo A no? ver, otra consulta con Dora, Gregoria y Juliana, a ver quién se anima a hacer preguntas aquí a Darío. Te Mm. pido disculpas porque están en mi cotidianidad, yo estoy con gente hoy, así que por Ah, ahí escuchan murmullo, tos, no te ruido. preocupes, por acá también tengo bulla, así que no hay problema. Sí, Y hoy día bueno, que las personas, aquí en el Perú hoy día es el día de la canción criolla. Entonces, Oh, hay dos grupos, los que se van a Halloween y los que van al Día de la Canción Criolla. Así que todos están ya haciendo, arreglándose, ¿no? Ya se están yendo a actividades. Nosotros somos académicos, estamos aquí, entonces pero ya estamos, hoy día clausuramos, ya el Congreso hemos tenido 4 días, un full day, 4 full days, que realmente ya hay bastante material, después ya vamos a tener las ediciones para que ya sean independientes todos y ya se pueda hacer la búsqueda por temas y ya hay un montón de información para la gente, o sea, esto se va a viralizar, seguro.
No sé si Amalia tiene alguna consulta, no sé si ¿está por ahí, Amalia? No te escucho, Amalia. No te escucho. No. mm, mm. Tu audio. Lo has apagado ahorita. Está prendido, pero debes hacerle el volumen. No, no se escucha. No. Bueno, mientras Amalia va viendo sus temas de conexión, entonces, a ver si alguien, Dora o Gregoria, se animan a prender sus cámaras quizás y a darnos alguna consulta. Pero mira, esto de la tecnología lo aplicas en todo, o sea, no hay sector, no hay área de donde el trabajador social interactive pues con... Bueno, hay algo, Carolina, que también por ahí, bueno, la idea que yo quiero compartir, también los encuadres del uso profesional, digo, porque al facilitar tu teléfono celular en tus procesos interventivos, digo, el usuario te puede mandar un mensaje a cualquier hora. Si vos no estableces un marco del uso, digo, puedo recibir mensajes, consultas a las 3 de la mañana. Bueno, nosotros acá en Argentina, en esta región donde yo vivo, solemos dormir la siesta, o sea, de 1 a 5 de la tarde la gente duerme la siesta, descansa. Sí, duerme. De 1 a 5. Claro, digo, sí, hacemos siesta porque, bueno, es la cultura, nos levantamos temprano, Hola, digo, ¿me se pueden estar escuchan? haciendo Sí, ya te escuchamos, Amalia. ¡Ah! ¡Qué susto! No sé qué le pasó a mi micrófono. Perdón, perdón que interrumpí. Ya está, Sí, continúen. pero ya que ustedes dos son de Argentina, me sorprende que haya siesta de 1 a 5. Acá nosotros trabajamos, por ejemplo, en las empresas, la entrada es a las 9 normalmente y la salida es a las 6 de la tarde. O sea, casi todo el periodo de tiempo es labores y ya uno sale y ya llega a su casa a las 7 quizás, ¿no? Claro, no. Nosotros tenemos una cuestión cultural acá de que los negocios abren 8 o 9 de la mañana hasta las 12:30, cierran y vuelven a abrir a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, hasta las 9 de la noche. Digamos, hay un Pero periodo de cierre ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás, en Darío? Corrientes. En Claro, Corrientes, ahí sí, porque acá en Buenos Aires, no, no es el claro, ritmo. No es el ritmo en claro, Buenos Aires, todo el día están abiertos. Difícil que claro, sí, cierren. Claro, sí, sí, sí. sí, Acá Sí, también, depende mucho. acá todos los comercios de corrido y la bodega que está al frente de mi casa hasta las 12 de la noche está abierta, claro, porque por los eso vecinos decía. van a comprar en la noche y quieren sus cosas, pues, ¿no? Por De eso corrido. decía, ¿no? Estos encuadres que tenemos que darle al uso de las tecnologías, porque digo, el usuario, yo le doy el teléfono y él va a hacer la consulta en el horario que pueda, pero digo, el Ah, horario que pueda puede ser 2 de la mañana, 5 de sí, la mañana, y mi sí, horario laboral es de 8 pongámosle 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Digo, sí. también pensar en eso, digo, en los encuadres que hacemos en nuestras intervenciones y los acuerdos que hacemos con los sujetos con los cuales intervenimos y media la tecnología, ¿no? Qué Claro. interesante de tu ponencia, la estuve escuchando al final prácticamente, pero se choca un poco con la experiencia nuestra, ¿no? De la primera entrevista virtual, de trabajar virtualmente, digo, cosa que para nosotros fue muy difícil al principio, bueno, ahora lo voy a contar, pero finalmente nos adaptamos y nos dimos cuenta que tenía sus privilegios. No es lo mismo que la presencialidad, acuerdo con vos. Lo Sí, sí, presencial siempre es mejor, pero bueno, tiene también algunas cuestiones que son buenas, la virtualidad. sí, así es. En pandemia, lo sumo, sí o sí teníamos que ser virtual, porque si no nos contagiamos y estaba de por medio de nuestra vida, pues teníamos que hacerlo sí o sí. Pero ya como que nos hemos acostumbrado también un poco, y ahí en mi país hay una ley de teletrabajo. Por ejemplo, algunas empresas ya dictaminan que sus trabajadores trabajen en casa, ¿no? Pero la mayoría todavía siguen presencial o mixtos también, ¿no? Lo siguen. Y
tiene sus partes positivas y sus partes negativas también, pues, ¿no? Como todo. Sí. Pero lo hiciste muy bien, Darío, estás ya en esta onda digital igualito que nuestro amigo Víctor, que ayer también, o ayer creo que estuvo por aquí. Ay, sí. Estuvo por Corrientes, lo tuvimos, así sí que Ay, yo qué sé, lindo, sí, han sé de lo que estado vos hablas. bien. Sí, justo Sí. yo le mandé un mensaje a Darío y me decía, estoy acá con Darío. Me dice, "Sí, estoy con Darío". Sí, ahí estaban, qué bueno que ya se hayan conocido y así, no sé, ojalá que en algún momento todos nos podamos encontrar y Así mismo. conocernos, ¿no? En Sí, persona, sí, 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 sí. excelente. Muchísimas gracias, Darío, Bueno, por haber a estado ustedes, aquí, por tu presencia el día de hoy, un como siempre. abrazo. Prácticamente tú eres de la familia Capa, pues, ¿no? Ya, tu casa, tu casa. Así es, un abrazo desde Corrientes y bueno, seguimos con esta oportunidad de intercambiar experiencias, procesos formativos e interventivos en nuestra profesión que nos enriquecen mucho. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a la gente que estuvo presente. Ok, muchas gracias, Darío.